Hola camaradas, soy Josanguz y bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a reaccionar al futuro de Xbox. Lo han publicado sin más, lo está buscando como un loco, así que eso, yo creo que todo bien. Así que vamos a ponerlo en español, aunque esté traducido regularcillo, pero mejor eso que nada. Así que vamos allá, vámonos. Let's go. Welcome to the official Xbox Vámonos. podcast. I'm your host, Tina Amini, and we have a very special episode today, as you can probably tell by the fact that I'm joined by Phil, Sarah, and Matt. Welcome. Ok. Luego veré a ver con Tom Warren. Game exclusivity. We want to talk about Activision Blizzard now that they're part of our Bueno. portfolio, how that might be an impact on Game Pass, and we want to talk about hardware too and how all of this. Para que lleguen a hacer un podcast hablando de este tema, ojito, cuidado, Well, when we originally had planned for the show, starting back in December, I think que esto iba a ser en diciembre. Started with Activision Blizzard, maybe talked a little bit about the exclusivity with some of the news coming up, and then hardware. Y luego el hardware. Had some unforeseen news. Lo ha habido en noticias, para que luego vean que esto no influencia. Vale. A ver, la exclusividad. Van a decirlo claramente. Oye, se agradece que escuchen a la comunidad, 4 juegos a otras consolas. Vale. Vale. O sea, siempre toman las exclusividades dependiendo, ¿no? De cada videojuego. Esto es lo típico, ¿no? Oye, sacamos juegos a largo plazo fuera de otras consolas para que sigan viviendo, es lo que os comenté, ¿no? Que, oye, mira, llega un punto que deja de vender y que para que vuelva a vender, no solamente en nuestra propia plataforma, sino en otras, reviva el juego, ¿no? Yo creo que puede ser Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, Starfield. ¿Cuándo son? No va a nombrarlos, dice. Ok. Hi-Fi Rush seguramente. No los va a decir. Uy. So I won't be talking about the titles specifically, but I think when they come out, it'll make sense. Yo creo que se da lo que han dicho, ¿no? Pentiment, Hi-Fi Rush, Starfield y Sea of Thieves. They are not Starfield or Indiana Jones. Ah, que no son ni Starfield ni Indiana Jones. Vale, o sea que Starfield sí que va a mantener exclusivo, ¿no? Ok. The fundamental decision driver for any decision that we make, anything we're going to talk about today, is the long-term health of Xbox. Vale, la salud a largo plazo de la marca. Claro, es que es lo que os dije, ¿no? Es una plataforma que han adquirido hace poco muchas compañías y que eso tienen que recuperar el dinero de alguna forma, ¿no? Games that are exclusive to one piece of hardware are going to be a smaller and smaller part of the game industry. And that's not some great insight, because if you look at the last 10 years and what the biggest games are today, it's a natural place. Whether it's one console and PC, multiple consoles, mobile console and PC, you see big games landing on multiple platforms. And we want to be Hombre, Minecraft es uno de los juegos más vendidos, ¿no? Creators that are trying to realize that potential. But now back to the specifics of the question. Vale, ¿qué pasa con esos 4 juegos? ¿Van a ir a Nintendo de PlayStation? We looked at games that are over a year old, so they've been on Xbox and PC for a while. Okay. A couple of the games are community-driven games, new games. Sea of Thieves, seguramente. Sea of Thieves seguramente llega a Game Pass, ¿eh? O sea, a PlayStation y a Nintendo. Porque lleva desde 2018, ¿sabes? Y el otro será Hi-Fi Rush, porque ya se filtró ese. Y sobre todo basados en servicios. Halo, no creo que sea Halo, ¿no? Son juegos impulsados por la comunidad. Sí, 2 juegos multi y 2 juegos single player. Yo creo que puede ser Sea of Thieves y Sea of Thieves, no sé. Y el otro tiene que ser Hi-Fi Rush y Pentiment. Seguro. Hi-Fi Rush y Pentiment. Pero el cuarto no sé qué es. Pero Starfield e Indiana Jones no. O sea, esos son exclusivos. Al menos de momento. Porque ya no me fío, ¿sabes?
Creo que es lo normal, o sea, utilizar las otras plataformas no como una rivalidad, sino más adelante sacarlas en esas plataformas para ganar dinero. El Halo Infinite puede ser, ¿no? Eso daría mucho dinero. Es que, ¿qué juego puede ser? ¿Gears? Se habló de Gears, pero no creo, ¿no? O sea, decime juegos así como servicio. Es que estoy en directo, por cierto. There is an interesting story for us of introducing Xbox franchises to players on other platforms to get them more interested. Claro, porque así interesan en Xbox. O sea, básicamente quieren sacarlo también en otras consolas para que valoren mucho la marca. Dice hoy que dice que básicamente que si esos 4 juegos llegan a otras plataformas no significa que sean todos. Vale. El Call of Duty puede ser, no, pero es que Call of Duty no puede ser, porque son juegos que llevan más de un año. Es lo que ha dicho. Entonces, no sé. Yo creo que puede ser un Halo, ¿eh? Halo Infinite. Sobre todo para PlayStation. Porque Call of Duty no se puede aplicar, más que nada porque ya hay un acuerdo de traerlo a PlayStation. Así que eso es una tontería. Ok. Pero que salgan ahí a dar explicaciones, efectivamente, lo que os comenté. Es el hecho de ¿cómo se dice? De que era parte, ¿verdad? Por cierto, en la camiseta pone Xbox, Bethesda, Activision Blizzard King. No sé si os dais cuenta, ¿eh? Mira, Bob Muti es el presidente de Xbox Game Studios, ¿no? El creador de contenido y estudios. Es que ahora se llama de otra forma. Within the platform today, big games like a Roblox or a Fortnite could actually be bigger than any one platform, and that really has changed. Sí, o sea, básicamente están analizando que Fortnite y Roblox, que por cierto son buenos ejemplos, no son exclusivos de plataformas y que han triunfado mucho. ¿Lo veis? Lo que os he dicho, la ventaja de ser de Xbox es que sale primero en Game Pass. 2, que serán día 1. Y también, pues, que el primer juego va a salir siempre en Xbox. Y tercero, que eso, que el Game Pass va a estar siempre en Xbox. Entonces, eso. Yo creo que es interesante esa exclusividad. Mira, me hace gracia que confirmen lo que yo he estado diciendo. Que la exclusividad importante es el tema de eso, del Game Pass. Y del juego día 1. Y sobre todo el juego cruzado, el juego donde tú quieras, como tú quieras, pero con todos entre ellos, ¿no? En PlayStation, PC, Xbox. Eso está guay. En la nube. Seguramente hoy saquen algún juego en el Game Pass para hacer contacto a la gente. Porque de hecho iban a hacer el podcast en diciembre. Estaba diseñado para eso. Por cierto, me pica aquí, tío. Oye, ¿esto está planeado? ¿Cómo se dice? ¿Está todo guionizado o qué? Oh, ¿lo veis? Diablo 4 el 28 de marzo. Hostia, chaval. Juegazo que llega al Game Pass. ¡Uf, papá! ¡Uf! Y todos los usuarios van a disfrutar de Diablo 4. O sea, en PC, consola y la nube. ¡Uf, papá! ¿Lo veis? Es lo que os he dicho. Ser un usuario de Xbox tiene esas ventajas. Básicamente han dicho que 4 juegos van a llegar a más plataformas. No los ha dicho cuáles, pero sobre todo 2 están centrados en juego como servicio. Seguro es Sea of Thieves el primero y el segundo yo he pensado en Halo Infinite.
No me parece descabellado, ¿eh? Yeah. Y juegos antiguos, no nuevos, según han comentado. Y quieren Starfield e Indiana Jones. Y otros dos juegos pequeñitos, que son Hi-Fi Rush seguramente y Pentiment seguramente. O a lo mejor Grounded también. No, pero es que Grounded no es un juego como servicio. Claro, el negocio ya no es que los juegos son exclusivos, sino qué servicios lo son, efectivamente. O sea, que lo exclusivo no son los juegos, sino el propio servicio. Claro. A mí me parece muy, muy inteligente, ¿eh? Oye, ¿quieres Starfield en Play 5? No te preocupes, 70 napos. Y 2 años o 3 años después. ¿Que lo quieres día 1 y más barato? Game Pass Xbox. No sé. Me parece interesante. Y buscan que sean varios dispositivos. ¿Lo veis? Un juego juegos al servicio de más dispositivos, ¿no? Sí, que los servicios, las consolas, la nube y tal, gracias a la nube, digamos que sea un portal para jugar a juegos. Va bien. Y han anunciado que Diablo 4 va a estar el 28 de marzo en el Game Pass. Claro, ponen noticias buenas para salvaguardar un poco esa mala noticia, ¿no? Por cierto, luego tenemos que leer a Tom Warren, que ha escrito cosillas, según me han pasado aquí. Yeah, as you said, we have shipped games on other platforms. In fact, realistically, if you look with the addition of Activision Blizzard and ZeniMax, we're one of the largest game publishers on PlayStation. We're one of the largest publishers. Los mejores editores de Nintendo, de Xbox, claro, porque incluye Minecraft y Activision Blizzard King. On mobile platforms as well. And that's not something that we want to back away from. We want to continue to be building. Yo creo que este planteamiento de hacer juegos para todas las plataformas, según cuáles, y también dando un valor exclusivo a sus plataformas, a sus hardware, está importante. No sé. A mí me parece el camino correcto. Sí, siempre lo he dicho, ¿no os acordáis? ¿Te acuerdas, Baz, que te lo dije? Que la exclusividad es siempre el Game Pass. Y los juegos día 1 y que lo puedas jugar donde tú quieras en esas plataformas. Sí, siempre analizan qué juegos salen o no. Pero es que no sé, si Thief, yo creo que podría valerse mucho más con los jugadores de PlayStation y de Nintendo. Es un juego que lleva, ¿cuánto? ¿6 años en el mercado? Y yo creo que daría mucho más valor si estuviera en Play 5 y en Nintendo Switch. No sé, yo opino, ¿eh? So I think a lot of people think about 2023 as this incredible year for gaming. 2023? And in a lot of ways it was. There were some really amazing releases that I think we all enjoyed. But what were the signals behind the scenes that maybe indicated how we wanted to look at the future of Xbox and how we kind of keep up with the industry? Yeah, such a good question. And I think it's, as people who care about the industry, which I assume is people who are watching this, it was an amazing year. Some great launches. Buah, qué juegazo, por cierto. También. Starfield, Hi-Fi Rush. El Baldur's Gate. You end up with some job eliminations, which we had. We had even our own hard decisions to make about building a system. Sí, está hablando ahora de los despidos que tuvo. But in no way were we alone in that. Y que no ha hecho ellos, varios. I want players who believe that they will find the best games on the platforms that they love. I want people who invest their careers in working here to feel like this is a place that they can be successful. And that really is down to being part of an industry that is growing. Algo está pasando. The AMD CEO, she'll say that AMD-powered consoles are likely to decline in 2024. I think there's an amazing set of games coming in 2024. Madre mía. Hay algo raro en el mundo de los videojuegos que están despidiendo. De hecho, en Embracer Group ha despedido a 1.300 empleados, tío. 1.300, ¿eh? Es lo que dice. Dice, oye, ¿qué hago? ¿Sobre la base que tengo encontrar que gane más dinero o ampliar esa base
para ganar más dinero aún, o sea, encontrando más jugadores en otras plataformas, es lo que están diciendo. O sea, es básicamente buscar nuevos jugadores a través de otras plataformas para que les atraiga la marca y también sus videojuegos. Es que yo creo que es muy interesante eso. Cada vez los juegos son más caros y tienen que encontrar más sitios en los que encontrar más ganancias. Y sobre todo juegos como servicio que ganan más dinero. Por eso yo creo que Halo Infinite encajaría, porque es un juego gratuito y que funcionaría perfecto. Porque son gratuitos. We're obviously thinking about our responsibility, our hardware responsibility is supporting the growth of gaming communities. How has that actually shown up for the players? Are there other games we can speak to from our portfolio? Well, as Phil mentioned, I mean, two of the biggest ones for us, Call of Duty and Minecraft, I mean, they are driven just from the bottom up by the communities of people that play those games. A ver qué más dirán ahora. Think about it, for the player community, it comes down to where are the friends, where are the people you play with, and then equally important is where have you built up your library of games, right? Where have you invested? Where's that library? I think those two things probably are. Claro, a la hora de elegir una consola eliges no solamente donde tú más juegos has comprado en una consola, sino también donde juegan tus amigos. Eso es importante, ¿eh? Esta charla me parece interesante lo que comentan, ¿eh? Porque es un punto de vista más que de bandos, de algo lógico, que es que Xbox es una empresa y quieren ganar dinero. Y les da igual vender en Xbox que Nintendo que en PlayStation, que gana dinero. La única que creo que puede ser exclusiva 100% es Nintendo. Gracias, Skylar, por la guide. Estoy aquí grabando. Gracias por la guide. Estamos viendo el futuro de Xbox. ¿Pero esto está guionizado o lo hablan de verdad así? Oli. The things that we're doing with cloud. How do we actually give more options to game creators so they can have the greatest success? I think one of the fun recent examples about this is actually Palworld. You know, Hostia, Palworld was Palworld. able to launch, they were a game preview, they launched in Game Pass, they also simultaneously launched. Y ha sido un éxito. The combination of those things, you know, Pocket Pair was able to have this outsized success. And it was the largest third-party Game Pass launch. El lanzamiento de Game Pass de terceros más grande que hay, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito, ¿eh? Pero también te digo, el éxito que ha tenido Palworld no es porque esté en el Game Pass, que también, ¿eh? Sino también porque está en Steam. ¿Sabes? Si hubiera salido de forma exclusiva en Xbox, no hubiera tenido ese éxito. Hubiera tenido éxito, pero no ese éxito. Por eso tienen... O sea, el Palworld es el mejor ejemplo, de verdad. We have double-digit growth rate on PC and cloud, places where we're enabling creators to actually reach new players beyond the console ecosystem. And that's why we're leaning into it and doing more, because we see all those signals. Claro, es que Palworld es una señal clara de que tienen que sacarlo en varias plataformas. Es que es literal. What about the role that hardware plays for us as a business for Xbox? When we look at our hardware, it really is. A ver, ¿harán de un nuevo hardware? Ojalá anuncien el nuevo mando, por favor. Por favor, ¿eh? Ah, y han anunciado el Diablo 4, repito, para el 28 de marzo, ¿eh? And we invest to make sure they know when they do that the games are going to run great on our hardware, but they're also going to be able to be accessed across any screen because of all the other investments we make. So we're giving them an easy way to access as many players as possible. And we actually have more creators right now building for Xbox than ever before by nature, thousands of them by nature of those investments. Okay. And we got more to come. There's some exciting stuff coming out in hardware. We're going to share this holiday. Ah, que esta vacaciones es en invierno. O sea, cuando dicen holiday no es vacaciones, es invierno. O sea, va a haber novedades de hardware este invierno. Una revisión de Xbox Series. El mando, ¿no? Como se nota que esto está guionizado, que no pasa nada, ¿eh? How I own my content that I've invested in. So what can we say about our stance around game preservation?
Preservación de la caza. Eso está mal traducido. La retrocompatibilidad. Eso fue cuando fue con Xbox One en 2016, 17, por ahí. Eso fue en el E3, de hecho. One of the cues I think us as being part of Microsoft take is looking at Windows and how Windows over decades has maintained software compatibility with things that are built on it. Like I can still go back and play some of the games that I love. La retrocompatibilidad gracias a claro. And we try to bring that same view to consoles. It's harder in console. Porque está basado la arquitectura de Xbox en DirectX. Y DirectX es retrocompatible siempre. O sea, DirectX 12 es retrocompatible con el 9, con el 10, con los juegos que están hechos anteriormente. Por eso la retrocompatibilidad en Xbox es mucho más fácil que con Nintendo o con PlayStation. Porque las arquitecturas de esas dos compañías son diferentes de Play 3 a Play 4 o de Wii a Nintendo Switch. Pero Xbox siempre está basado en DirectX. Entonces, siempre la retrocompatibilidad va a ser mejor con Xbox, al menos a día de hoy. ¿Por qué están hablando de esto? ¿Van a hacer algo de retrocompatibilidad o qué? ¿Por qué están sacando este tema? Me parece interesante, pero no sé por qué lo sacan. Back to what Xbox stands for today. I think we've pretty much covered all of the elements, but if you could break it down for me. You know, when you play on Xbox, what we're saying is you're playing on a platform where you know the biggest games in the world are always going to be. Los juegos más importantes del mundo los que van a ser, ha dicho. Game Pass. And all of the games from our incredible range of studios will always launch in Game Pass. Y siempre se lanzarán el primer día en Game Pass. Eso es lo importante, lo que he dicho. O sea, ¿quieres un juego en PlayStation de Xbox? Perfecto. Puede que salga, pero tienes que esperarte un tiempo y demás. Mientras que siendo usuario de Xbox lo vas a tener día 1 y en Game Pass, sin pagar extra. Eso está guay. ¿Eso significa con lo que está diciendo de que todos los juegos van a salir día 1 en Game Pass, incluido Activision Blizzard King? Bueno, Diablo 4 ya sale, pero veremos. Xbox is a place where you know when you're investing in Xbox, you're investing somewhere that is dedicated to making games more successful and creators more successful so that they can invest more to bring even better experiences to you all of the time. Yeah, okay. That investment in the studios is so, and we feel that as part of first party with the platform proximity. You know, it's kind of amazing now to look out across all the studios that we've got and just be reminded that we're now one of the biggest development organizations in the industry. What does that mean for players? It means that the biggest games are going to continue to come to Xbox. Vale, vaya equipos, ¿no? This 2024, the year coming up, we've got more than 10 10 de lanzamientos importantes que van a venir. Bueno, Hellblade 2, la de expansión de Diablo, Above, el Ara, Indiana Jones y otros que no han contado. Hombre, está el juego este, ¿cómo se llamaba? El de Rare, tío, que estaban haciéndolo. Vale, que nos contarán en el siguiente show. Ah, en junio va a estar. Ojito. Pues a ver, así está el podcast, ¿vale? Pero creo que hablarán de... Me han dicho que vea una cosita importante a través de Tom Warren, así que vamos a echar un vistazo y a opinarlo. Vale, estamos aquí viendo lo de Tom Warren, que me han dicho que le eche un vistacito. Así que vamos a ver. Una hora, ok. Dice, es oficial, Microsoft va a traer algunos juegos exclusivos a PlayStation 5 y Nintendo Switch. Voy a poner un poquito de música, ¿no? Yo qué sé. 4 juegos están en camino, pero Microsoft oficialmente no los han nombrado. Tengo la actualizada de los juegos. Vale. He aceptado 4 de 3. Hi-Fi Rush y Pentiment y Sea of Thieves y Grounded. Bueno, Grounded lo he comentado, de hecho, pero yo pensaba que era más Halo Infinite. Fuentes familiares colombianas de Microsoft me dicen que los dos primeros eran Hi-Fi Rush y Pentiment, seguido de Sea of Thieves y Grounded. Tiene sentido, sobre todo teniendo en cuenta lo que os he dicho, ¿no? Que Hi-Fi Rush y Pentiment han tenido éxito, pero lógicamente podrían tirar mucho más, sobre todo en plataformas como Nintendo Switch. Y luego Sea of Thieves y Grounded, bueno, Grounded también podría tirar Nintendo Switch. Yo creo que Sea of Thieves también. Y el hecho de sacarlos yo creo que le da más vida al videojuego, ¿no? Y sobre todo juegos, sobre todo como Sea of Thieves, que tiene más éxito, yo creo que eso puede ser interesante, ¿no?
y demás. Así que eso. Dice, ¿por qué Microsoft necesita lanzar estas exclusivas? La compañía ve la necesidad de equipos de evolucionar en términos de largo plazo de éxito, tanto para Xbox como la industria en su conjunto. Ok. Vale, siguiente noticia. Segundo, Microsoft está dando un teasing, ¿no? Como un adelanto de la siguiente generación de Xbox que ofrece el mayor salto técnico que jamás se ha visto en una generación de hardware. También hay un nuevo hardware único en camino que podría ser una computadora a mano. Hostia, ojito, cuidado. Que puede ser algo, un salto gordo, ¿eh? LOL. Microsoft adelanta una Next Gen ultra poderosa que quizás sea portátil. Ojito, cuidado, ¿eh? Dice, tenemos más que venir. Hay cosas que vienen de hardware que tenemos que compartir a finales de este año. Estamos invirtiendo como en la gota de aguja de la siguiente generación. Lo que realmente nos hemos enfocado aquí es traer... bueno, básicamente es eso. Ok. Interesante. Más. Dice, me he sentado con el jefe de Xbox para ver sobre algunas exclusivas que vienen a PS5 y Switch. Ah, que ha hecho una entrevista. Con Tom Warren, ¿en serio? Para que veáis que la gente dice, ¡guau! Tom Warren es un no sé qué y no sé cuánto y demás, ¿no? Le preguntan sobre el tema de las nuevas consolas y dice, ¿esto involucra un dispositivo portátil? He leído muchos tweets sobre los portátiles. Dice, soy muy fan de los portátiles, pero no hay nada que anunciar. Seguramente, pues eso. Dice que el servicio de Game Pass llega a 34 millones de suscriptores. Ah, que esto lo han comentado, ¿verdad? Que Microsoft por fin da un nuevo número de suscriptores después de 2 años. Es verdad, nunca lo habían dicho. Y por último, efectivamente, Diablo 4 viene a Game Pass en marzo. Y el jefe de Xbox Game Pass, de Xbox, perdón, no descarta que Starfield e Indiana Jones lleguen a PS5. Dice, no creo que como industria debamos descartar que un juego vaya a cualquier otra plataforma. Vamos, que dice que a día de hoy, a corto plazo, no va a salir en PS5, pero que a medio largo plazo, pues lógicamente, como os he dicho, para revivir el título, para que vuelva a venderse no solamente su propia plataforma, sino también ganar dinero en OTA, pues pueden que salga, ¿no? Dice, no creo que podríamos como industria decir que, bueno, de descartar esa idea, ¿no? Nos enfocamos en nuestros 4 juegos y aprender de la experiencia. Sí, van a mirar el feedback de los 4 juegos que van a sacar y depende de ahí, pues veremos, ¿no? Pero no creo que haya una falsa expectación de que, bueno, básicamente eso, de que salgan en otras plataformas. Vamos a lanzar estos 4 juegos y estamos emocionados por ello. Estamos emocionados de anunciarlos y todo eso, pero veremos lo que pasa con nuestro negocio. Pues bueno, aquí lo tenemos, gente. El futuro de Xbox está claro. Resumidas cuentas, 4 juegos van a llegar a otras plataformas, PlayStation y Nintendo. Van a ser Grounded, Sea of Thieves, Pentiment y Hi-Fi Rush. Uno de ellos filtrado, por cierto. Son juegos que yo creo que van a tener mucho potencial, sobre todo en Nintendo, y yo creo que está correcto, me parece bien. Starfield e Indiana Jones a largo plazo, a corto plazo no van a estar, pero no lo descarta. Han dado un adelanto de que va a haber un nuevo hardware, que va a ser el mayor salto técnico jamás hecho. Me parece demasiado pronto que lo anuncien o que hablen de ello en 2024, pero bueno. Punto número 4, Diablo 4 sale el 28 de marzo, que tiene 34 millones de suscriptores. Y yo creo que eso es todo. Me parece un podcast bastante interesante. Y que bueno, pues yo creo que es la estrategia más adecuada. El traer más juegos a más plataformas, que más personas lo disfruten y sobre todo juegos que ya han dado su vida útil en una plataforma, ¿no? Por ejemplo, imagínate que sacan ahora de Last of Us en Xbox. Eso vendería mucho. Yo creo que es el camino a seguir. Y que creo que tienen un pensamiento más a largo plazo que a mí me parece muy interesante a tener en cuenta, ¿no? Así que nada, podéis dejar un me gusta, suscribiros al canal, decidme vuestra opinión en los comentarios. Pero bueno, aquí está mi podcast. Y el futuro de Xbox creo que se ve con muy buena luz y creo que han disipado todas las dudas. Hasta luego.